¿Qué siente David Ibarra cuando hoy cuestiona con toda justicia toda esa falta de programas sociales, de coordinaciones entre el programa político, el social y el económico, y estar de este lado viendo que tenemos reservas récords históricas en Banco de México? O sea, digo, yo quiero ver mediáticamente el asunto. Por un lado estamos presumiendo que tenemos un guardado espantoso, qué bueno que lo tenemos, no estoy criticándolo, pero al mismo tiempo que estamos viendo imágenes en televisión de gente que se está ahogando en su propio drenaje. Por ejemplo, mediáticamente eso es muy poderoso porque es como llegar a la casa y decir, hijos, tenemos una tarjeta de ahorro con mucho dinero y en la casa está nadando entre aguas negras con la mitad de la gente de la casa sin poder comer correcto, pero eso sí, tenemos bastantes ahorros. Ese tipo de cosas son profundamente criticables. Mire, ¿por qué tenemos tantas reservas? Hay dos razones, una legítima y otra ilegítima. La razón legítima, como los organismos financieros internacionales no funcionan del todo bien, y cuando ayudan es con grandes condicionalidades, y como, de otro lado, los mercados financieros internacionales son muy volátiles, hay que acumular reservas para prevenir tiempos malos. Bueno, uno puede estar de acuerdo con eso, sobre todo porque esa es la clase de técnica que están utilizando en todos los países exitosos del tercer mundo. Siempre y cuando tengan superávit en la balanza de pagos, no déficit. Ese es el déficit. Uno. Dos, la otra razón, esta indebida es para combatir la inflación. ¿Por qué? Porque si yo reevalúo el peso, como desde hace años está haciendo el Banco Central, abarato las importaciones. Y al abaratar las importaciones, las presiones inflacionarias se reducen. Ah, pero el costo de esto es terrible. Y la razón es simple. Estoy creando competitividad artificial a las importaciones. Y estoy, en consecuencia, perjudicando a nuestros exportadores y a nuestros productores internos que compiten con la oferta extranjera. Entonces, el costo es terrible. Y además, el Estado mexicano incurre en pérdidas, porque esterilizar los ingresos de divisas implica un costo. El Banco de México tiene que comprarle al sector bancario esos dólares, depositar esos dólares en el exterior a tasas de interés bajas, frecuentemente ahora negativas, y en cambio financiar eso con emisión de papel con las altas tasas de interés internas. Pierde. ¿Y por qué seguir ese juego? Bueno, porque el Banco de México solo tiene una misión: combatir la inflación, no promover el desarrollo. No somos como la Reserva Federal de los Estados Unidos aquí. El Banco Central solo tiene una ese es un punto muy importante de explicar para nuestros cibernautas. ¿Cuál es la dinámica de la Reserva y cuál es la dinámica del Banco de México en diferencial? La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene dos cometidos centrales que tiene que combinar. Uno, combatir las presiones inflacionarias. Dos, mantener la estabilidad de los empleos. O sea, no es mantener la estabilidad inflacionaria a cualquier precio. No puede. Tiene que combinar las dos: estabilidad de precios y estabilidad en crecimiento o en empleo. ¿Ok? El Banco Central nuestro solo tiene una: combatir la inflación. Entonces está en esa trinchera. Y yo diría que estando en esa trinchera, políticamente hace lo que le conviene. El problema es que no necesariamente eso le conviene al país. Y políticamente eso mismo está generando fuerzas políticas internas. Los anteriores productores mexicanos están convirtiendo de manera creciente en importadores. Entonces esos importadores ya constituyen una fuerza política
importante, cada vez más importante, que les interesa que ese tipo de enfoque lo mantenga el Banco Central. Y entonces estamos desaprendiendo a producir y aprendiendo a importar. No nos aterroriza, ni siquiera nos preocupa la experiencia española, que como ellos no pueden modificar su tipo de cambio, solo pueden combatir la crisis con desempleo, y por eso tienen el 20% de desempleo.